A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores. ¿Cómo los trata la vida, niños? Hola, buenos días. Excelente, muy bien. Bueno, disfrutando ahora de mucho calor, pero ahí vamos. Buenos días también a todos ustedes y a todos los escuchas. Igual, feliz de estar aquí una semana más. Nuestros queridos compañeros, siempre con su optimismo que los caracteriza, no padecen el calor, sino que lo gozan el calor. Bueno, yo lo padezco, aquí tengo mi abanico al lado y de pronto me verán darme bocanadas de viento con el abanico. En todo caso, estamos siempre contentos de estar con ustedes, trayéndoles lo mejor de lo mejor que pasa por el país. Y en este caso tenemos una personalidad que estuvo poco tiempo en este viaje, pero sin embargo dejó mucha huella en el campo cultural caraqueño, al menos con sus encuentros con estudiantes, con sus encuentros con la academia, con las salas de exposición, a través de un libro que, bueno, vamos a comentar esta mañana y le damos la bienvenida a este disector, no sé cómo se dice esa palabra, disector de pétalos, sobre pétalos de otros pétalos. Muy Muchísimas contentos de gracias. recibir esta mañana a Torri Villa, ese escritor multidisciplinario venezolano que actualmente está residenciado en la Ciudad de México. Torrivilla es asesor estratégico en comunicación y desarrollo de contenidos para proyectos académicos, audiovisuales y periodísticos en torno a la cultura contemporánea. Investigador especializado en arte contemporáneo y estudios críticos de la cultura en América Latina, profesor en la Maestría de Estudios Curatoriales de la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, donde es candidato a doctor en Historia del Arte y de Estudios Humanísticos en el Tecnológico de Monterrey. Torrivilla es autor de un libro que en su momento dio mucho de qué hablar en la cultura, entre los lectores venezolanos caraqueños en particular, coautor de El Bravo Tuki, publicado en el año 2015, libro sobre música y cultura juvenil en los barrios de Caracas, y recientemente, como menciona Rafael, presentó El Círculo de la Rosa, un libro experimental en torno al artista venezolano Roberto Obregón, El Hombre de la Rosa, y su círculo de amigos artistas durante la emergencia de las prácticas conceptuales de los años 70. Para Obregón y su entorno, entonces, nos vamos esta mañana en Un Minuto con las Artes, dándole la bienvenida a Torrivilla. Bienvenido. Muchísimas gracias, Álvaro, gracias, Rafael, Susana y Humberto. Un verdadero placer compartir con ustedes en este paredón de fusilamiento. Estoy preparado para compartir y para diseccionar cualquier rosa que se nos cruce por enfrente. Correcto. Bueno, entonces comencemos ya diseccionando esa rosa o deshojándola también, como suele decirse más tradicionalmente. Ujú. Digamos que yo no conocía a Torrivila sino hasta hace unas 3 semanas, cuando lo vi por allí en redes, en esos eventos en los que estuvo en la ciudad de Caracas, y me llamó mucho la atención la convocatoria que tuvo entre los jóvenes y también la presencia de ese libro que me impactó solamente de verlo envuelto en su celofán en una estantería. Y bueno, quedé intrigado por eso, y cuando me metí un poco más en redes, me pareció que era una figura que debíamos conversar con ella, traerla al programa, y bueno, por eso estás aquí hoy. Gracias a mí, tenés que agradecérmelo.
Y Por bueno, supuesto, y yo avísame estoy, donde mando el cheque y yo con todo gusto. no, para mí la llave que abrió todo, aunque ya yo te iba a invitar, te íbamos a invitar, fue el obsequio que me hiciste de tu libro, El Círculo de la Rosa, que he estado disfrutando muchísimo, me encanta cómo fue concebido y cómo está escrito además, y que eso me hace quizás hacer la primera pregunta o el primer estímulo para escucharte. Hay unas cosas que llaman la atención desde el escenario de la cultura académica, de la forma peculiar del libro de abordar un fenómeno histórico. Es decir, yo creo que tú estás en un plano de reactivar un modo distinto de considerar la historiografía del arte venezolano contemporáneo, y el libro sobre Obregón creo que entra de frente con esa postura. Y es un desafío desde el punto de vista de la tradición crítica, no solamente por el modo como consideras el objeto, en este caso Obregón, Obregón frente a la tradición, por ejemplo, del cinetismo, lo que significó la experiencia de Obregón y de ese grupo de amigos que lo rodeaban. Y eso se encarna, digamos, en la forma de tu libro, que es un libro de investigación, pero que rompe con las estructuras clásicas del libro de historiografía o de crítica convencionales. Y ahí sí nos interesa que nos hables de ese doble juego que tú haces, porque creo que los desafíos que tú presentas en este libro tienen que ver con el método, por una parte, el método de investigación, el método de exploración del archivo, qué significa para ti explorar un archivo y reconstruirlo también, porque es una tarea también de que el archivo no está dado de antemano, sino que el investigador lo construye a partir de lo que investiga, de lo que va encontrando, lo organiza. Y por otra parte es una cuestión de estilo, de la forma como tú hablas o narras esa construcción de archivo. Me llama mucho la atención la ficcionalización de la historiografía del arte, que creo que es una forma de entrarle al fenómeno del arte bastante, eh, ¿cómo lo diríamos? Bastante didáctica y al mismo tiempo divertida. O sea, tu libro se puede leer como una novela, de alguna manera, en el que el personaje es Obregón. Y bueno, no es el modo como habitualmente se escriben los libros de crítica. Además, tú tienes antes de ti o delante de ti dos grandes libros sobre Obregón, que son los libros, ¿verdad? Uno de Ariel Jiménez y el otro de Fuenmayor, creo, de Jesús Fuenmayor, y no recuerdo el otro autor. Y bueno, tienes esos dos paradigmas contra los que, no contra, pero sí con los que se enfrenta tu libro como una manifestación otra. Bueno, háblanos un poco de esa apuesta tuya por una historiografía crítica del arte contemporáneo desde otra perspectiva, en la que la noción de archivo está desmontada de alguna manera, la noción tradicional de archivo. Y luego te haré otras preguntas, si cabe, ¿no? Ahí suéltate ahora. Una preguntita sencilla. Sí. Pues gracias. Yo creo que pudiera comenzar justamente con algo en lo que he insistido mucho en estos encuentros con estudiantes y en mi propia investigación, y es la pregunta de qué podemos contar desde la historia del arte que no podamos contar desde otro lugar. Es decir, qué podemos hacer justamente desde la historia del arte entendida como una máquina de narrar que no nos permita o justamente no posibilite de la manera tan elocuente que nos permite la historia del arte, que además se vale de todas estas herramientas, de la sociología, de la antropología, de la narrativa y en mi caso de la ficción. Entonces, mi pregunta por allí va justamente a que la historia del arte es la especie de, es la flor extraña de la historia y nos permite justamente empezar a introducir esas extrañezas. A mí me gusta llamarlo intrusiones también. La historia del arte es una especie de gran intrusa de la historia porque habla también y se introduce de manera emergente en estas grandes narrativas políticas, sociales, poniendo el ojo en justamente las herramientas de la historia del arte que son
muy curiosas porque estamos abordando este objeto fantástico y misterioso que es la obra de arte, que es un objeto además opaco, que no es completamente transparente y cuyo entendimiento va cambiando entonces a lo largo de los años y cambiando también a lo largo de cómo lo entendemos socialmente, que cuenta con museos, que cuenta con archivos, que toma de todas estas herramientas. Entonces, para mí, justamente es como esta pregunta esencial de qué nos permite hacer esa historia del arte frente como a estas otras narrativas. Y yo creo que puede permitirnos entrar justamente en la idea de más de narrativa y contranarrativa, de multiplicidad. Y nos permite también entonces tomar de estas herramientas, que son de las que yo despliego en el libro, como para proponer justamente ese relato de esa flor extraña, ¿no? Dentro de ese jardín como de la historia. Entonces, allí una de las cosas que ha sido esenciales para mí es cómo la historia del arte funciona de una manera doble, ya no puesto como en esta idea de la representación, sino puesto en algo que a mí me gusta mucho explorar, que es una ética con la historia, pero también una erótica, porque la historia del arte se hace cargo del deseo, tanto de la mirada como del artista, como del investigador, como de la narración. Y eso para mí justamente fue importante a la hora de construir este libro en el que yo me hiciera cargo eso de la propia erótica de la investigación como una manera de empezar como a cuestionar ese lugar de la objetividad, digamos, de la historia. A partir de algo que, bueno, que empieza a estudiar mucho y que, por ejemplo, lo trabaja Laura Gutiérrez, que es la profesora de la Universidad de Texas Austin que hizo la presentación del libro. Ella lo llama colaboraciones performáticas entre sujeto y objeto. Esto quiere decir justamente que empecemos a cuestionar esa distinción entre el sujeto que narra, que cura, que interpreta, y el objeto que es narrado, interpretado o curado, en este caso como el artista. Entonces, esta colaboración o esta idea de a través de una cierta performatividad del deseo cambiar esa relación de objetividad de la historia, era algo que me interesa mucho como proyecto, que trabajo como en mi tesis de doctorado y que creo que para mí se transformó entonces en un lugar importante para, en el caso de este libro, en relación con su debate, con el debate crítico de los años 70, con el debate crítico de la emergencia de las prácticas conceptuales y de la historiografía misma del arte del país, introducir como justamente esta especie como de emergencia, de intrusión extraña que precisamente no va tanto como a pensar en una contranarrativa del cinetismo, sino en un doblez extraño, en una mirada más cercana, que aquí es justamente donde yo creo, además para mí fue la gran lección, era tratar de entender estas prácticas de los artistas para tampoco traicionarlas y apagarlas justamente desde su interpretación, descripción, y racionalista, digamos, o positivista, si queremos usar un mejor término. Entonces era como, ¿cómo puedo entrar en diálogo con estas prácticas que ya hacen eso desde el objeto artístico, que ya hacen eso desde la representación, desde la idea de obra de arte? ¿Cómo puedo también entrar en diálogo con esas mismas prácticas desde la construcción de la historia? ¿Cómo puedo también sembrar justamente de obstáculos un poco ese entendimiento, de distorsiones como una fotocopia? ¿Cómo puedo empezar a reconstruir también esa atmósfera? Porque sí había también una intención, digamos, hasta pedagógica en esta idea de reconstruir la atmósfera de la época para empezar a conectar con esa historia de otra manera que no fuera justamente desde la descripción de la obra, digamos. Entonces, esos retos justamente eran los retos que se pusieron ante mí como con esta idea de hacer visible ese pasado para también entonces generar estas pertenencias también en sus lectoras y en sus lectores que permitieran como recorrer ese libro a partir de esa reconstrucción, de esta ficcionalización incluso en un momento, que en el caso particular de esta investigación también es una postura al decir, esto es un libro escrito desde la distancia, es un libro que se vio obligado justamente a empezar a enfrentar vacíos historiográficos, vacíos de mi propia posición en el extranjero, vacíos con respecto también al lugar de los archivos y de las obras en la misma construcción como de las grandes narrativas, o si podemos llamarlas grandes, de nuestra historia del arte, para decir, bueno, como postura ante eso, pues esos vacíos
puedo empezar, puedo proponer reconstruirlos a partir de la ficción. Entonces, también hubo una postura como muy pensada de decir, esto no es una novela, puede serlo, y pudiésemos transformarlo en una novela experimental que se tomara de fuentes historiográficas, de archivo y de testimonio, pero eso creo que hubiese justamente apagado políticamente esto que quiero decir, que es, bueno, sí, enfrentamos con archivos precarios, con fuentes perdidas, con testimonios a veces inexistentes, incluso con un hermetismo de la escena para tratar de contarla y de reflejarla. Entonces, ante eso, pues lo que hacemos es más bien dialogar con esa escena, dialogar con esos vacíos, recorrerlos, suturar algunos o dejar que otros nos abracen también y caigamos en ellos. Entonces, consistió también como en jugar y eso al final, como este recorrido que estoy haciendo aquí de manera general, creo que lo permite la historia del arte como no lo permite ninguna otra máquina narrativa, digamos, y con eso tomo justamente otro tipo de postura de qué nos permite hacer esto, que creo que además ahora se vuelve muy relevante para este momento del país en el que nos confrontamos justamente a una diáspora de casi 9 millones de personas afuera y otra porción importante de nuestra población justamente allá, que estamos repensando entonces cómo entender esas ideas de nuestras pertenencias, nuestro pasado y nuestro presente, de una manera que también creo que es lo importante, se resista justamente a la narrativa tradicional de la nación, de la identidad, de la clasificación, que creo que eso para mí es como uno de los potenciales más importantes actuales de lo que podemos lograr a través de la narrativa de la historia del arte. Entonces, como en grandes rasgos vas por ahí, pero luego justamente podemos ir tocando como este abordaje del archivo o este abordaje de la colaboración, digamos, de la cuestionamiento performático de la relación sujeto-objeto o de la idea como de la parte también gráfica del texto. Entonces, bueno, esto fue justo un texto que se ha ido también trabajando mucho y se ha ido en realidad radicalizando conmigo en el camino en el que yo también asumo una versión de mí mismo, digamos, también que propone justamente estas lecturas performáticas, que se vale del performance, del cuerpo del autor, y no tanto como de esta producción intelectual que involucra a veces el libro, el texto o la academia, separada justamente de su socialización, de su mediación o de su conexión con otro tipo de audiencia. Entonces, va como también, el libro también fue creciendo conmigo en otros términos en los que yo pude entenderlo de otras maneras. Podríamos preguntar también a propósito de esto, creo que está bastante claro el punto de vista sobre el que te basas para acometer el objeto, el trabajo sobre Obregón, pero ahora quizás querrías compartir un poco tu fascinación, esa relación erótica con la obra de Obregón. ¿Por qué sientes que te fascinó tanto? Porque ha sido como un objeto magnético que te ha permitido explorar el territorio del arte contemporáneo desde una fascinación. Digamos, así como Obregón se fascinó por la rosa, tú te fascinas por la rosa de Obregón. Es decir, háblanos un poco de esa fascinación. Sí, yo creo que empezó justamente con el misterio, con el hermetismo, con la negativa, e incluso con esta idea como muy cotidiana de la habladuría y del chisme. Cuando llegó la exposición curada por Ariel Jiménez para la Bienal de Sao Paulo, que dirigió Pérez Oramas, que llegó a la Sala Mendoza, yo recuerdo haber ido y haber visto, bueno, además el mural de la Rosa Enferma, que es el mural como que a mí más me impacta, y empezar como a escuchar, yo en ese momento llevaba una revista de cultura en Venezuela y encargaba de cultura universitaria, y queríamos como justamente como reportear y tener un poco del ambiente de lo que se producía en Caracas en ese momento, que fue hace ya 10 años. Y yo empiezo a encontrarme con este misterio, con gente que decía como, no, es que no vamos a poder entender a Obregón, o no, es que las rosas dicen más que eso, o no, es que representaban, o que simbolizaban, o eran esto, sombras, o eran alfabetos, o eran nenias, o eran qué eran.
o también esta indignación que de pronto ocurría en Caracas con cómo se trataba críticamente la obra de un lado, del otro. Entonces yo sin entender y sin entender tampoco las complejidades también personales y afectivas como de sus relaciones, no entendía tampoco la indignación a veces o no, me costaba. Yo decía, bueno, si aquí hay un misterio, si aquí están resguardando algo, tiene que ser algo poderoso y algo que valga la pena investigar. Entonces yo fui como llevado un poco por ese misterio, hasta que me encontré sumergido en él también por completo. Y luego entonces yo también tuve que hacerme esa pregunta que tú me haces en un proceso de trabajo, de escritura del libro, que también descansó eh, tiempo en el disco duro y volvió a retomar. Y yo decía, ¿por qué vuelvo a él? ¿Por qué insisto a él? Y ahí también fue esencial justo esa publicación reciente del libro de la colección F.Y. Fernando Echeverri. Fue importantísimo, sobre todo, el trabajo que hizo Teresa Mulet de diseño de ese libro, porque en el trabajo de diseño de ese libro yo ya entendí, y es curioso porque entra como en una misma tensión en la propuesta del libro, que no se trataba tanto de la idea de archivar, de clasificar, ni siquiera se trataba tampoco de la idea botánica o de esta relación con el paisaje, que también ha sido importante para las interpretaciones en la obra de Obregón, sino que se trataba justamente de una naturaleza maníaca, de cómo asumir esa idea maníaca de la historia. Y tú ves el diseño de Teresa y son rosas tras rosas, tras rosas, tras rosas, tras pétalos, tras pétalos, tras pétalos, donde hay entonces en esa idea, hay azar, hay repetición, hay equivocación. Entonces siempre había también como esta idea de por qué Obregón se equivoca numerando los pétalos o por qué de pronto no los pone o falla. Y yo decía, claro, estamos tratando de imponerle justamente este mecanismo casi botánico, racional a la idea de clasificación, cuando lo que había importante aquí era otra cosa, era el delirio, era la manía. Y eso a mí me dijo, bueno, yo tengo que hacer un libro que refleje entonces eso, y eso es lo que me está trayendo también como esta idea de ese incluso método de construir ese mismo archivo a partir de esa idea de la repetición, de la distorsión, y empieza entonces para mí justamente ese diálogo ya no ya como objeto y sujeto de estudio, sino precisamente como diálogo que me interesaba mucho. Y bueno, y por supuesto también como está esta idea de la conexión arte y vida, que a mí no me parece despreciable, sino que me parece justamente poderosa, fuerte, reveladora, elocuente, y que no pasa por esta cosa más tradicional de que el arte explica la vida o la vida explica el arte. Como que, bueno, sí, usaba rosas porque una vez en su infancia alguien le prohibió tocar un rosal. Como, no es esa explicación, sino es justamente cómo se contaminan, cómo empieza justamente a no poder separarse. em, y a veces una subsumir a la otra también, que creo que era importante. Entonces, claro, la historia de la rosa enferma, como esta gran rosa que proviene justamente de una persona que murió por las consecuencias del SIDA, VIH en Venezuela, era muy importante porque yo también decía, ¿dónde está esa historia en otros lugares? ¿O por qué no podemos justamente contarla? ¿O por qué nos cuesta tanto decirlo? ¿O por qué preferimos entender entonces la obra como un diálogo con el paisaje, con el muralismo del cinético y con la concepción del tiempo, del progreso cinético versus el tiempo orgánico de la rosa, cuando en realidad también aquí hay algo mucho más fuerte, aquí hay algo también justamente de esa contaminación, de esa conexión arte y vida que habla del deseo, de los diálogos, de intercambio entre dos artistas, del diálogo también con la misma escena del arte y con las instituciones, incluso con el mismo mercado. Entonces yo decía, aquí hay algo que tenemos que poder empezar a decir y articular de otra manera, que no sea la obra, justamente como gran propuesta lírica del paisaje y del tiempo, que es también algo que bueno, perdón que me quede pegado, pero que he cuestionado o que no me gusta tanto, por ejemplo, con la idea de la obra de Gego, que insistimos desde la crítica mucho, una parte de la crítica que es sobre la línea, sobre el infinito, sobre el dibujo en lo abstracto, cuando yo creo que ahí hay una densidad política de esa obra fantástica que yo tomo justamente de mucho del trabajo de Mónica Amor,
para hablar de una intención, de cómo eso habla de nuestro tejido social, de cómo habla del recorrido del cuerpo al lado de la obra, un cuerpo que se debe forzosamente detenerse ante la idea de fragilidad, ante la idea paradójica de estas instalaciones y que hablan eso, además de su propia y voluntaria también fragilidad en relación con el tiempo político de Venezuela. Entonces creo que eso justamente nos permite, más allá incluso del símbolo, como más bien apoderarnos justamente de esta idea alegórica de obras que caminan solita con sus dos pies y de pronto nos enseñan una cara transparente o una cara turbia, como son también las emociones, como son también nuestra misma relación con el arte. Y como eso, entonces, vale la pena empezar a articularlo y a decirlo, más allá como de esta construcción, como más, digamos, iconográfica o iconológica, si queremos seguir como las escuelas tradicionales de historia del arte de símbolo, relación con su sociedad, su significado y su descripción. Entonces era una invitación a sumergirme, era una invitación también a empezar a jugar con el mismo pétalo, a yo tratarlo y traerlo también a mi propia vida para entender cómo eso me permitía como contar y construir esa historia de otra manera. Entonces sí, la obsesión también es total. O sea, y la asumo desde ese lugar justamente para sus lectores y también para el lugar del libro como frente a la misma historiografía del arte venezolano, de decir, bueno, esta es otra historia. Esta es una historia justamente que asume como esos recorridos del deseo de su propio autor en relación con el misterio que propone la propia obra y la propia vida de esos artistas. Entonces, es de nuevo absoluta. Ajá. Claro. Bueno, no sé si es momento de hacer una interrupción. Creo que sí, para comerciales y música, pero creo que podemos seguir conversando y dejo suelto un hilo que puedes atrapar luego. Ya que hablaste de método, hemos hablado de método, de postura crítico-teórica sobre lo que es investigar en Venezuela hoy día o desde afuera también, investigar desde la distancia, que me parece un aspecto importantísimo de lo que estás planteando, lo que tú llamaste archivo salvaje, creo. Tu trabajo es salvaje en ese sentido, pero que nos hables ahora cuando volvamos un poquito más del fenómeno de los secretos de esta especie de secta que es el Círculo de la Rosa y nos hables un poquito de lo que fue Accrochage en 1991 para que nuestros escuchas se enteren un poco de qué va uno de los meollos del libro va por ahí, pues. Muy Fantástico. bien, Dale. servida la mesa para la segunda parte, hagamos nuestra pausa musical de la mañana de hoy y escuchemos a Sega Bodega and Safety Trans con Arena o Arena, compromisos comerciales de la emisora y continuamos con Torrivilla. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical. Sega Bodega and Safety Trans Arena, compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos con Torrivilla. Rafa había dejado la mesa servida con dos temas. Hablar de ese círculo de iniciados rarísimo que constituye el Círculo de la Rosa, los amigos de Roberto Obregón, y también de esa mítica ya exposición a Crochaz. Adelante, Torrivilla. Gracias. Pues sí, la idea de tomar la exposición a Crochaz también es una provocación como crítica y es una hipótesis crítica dentro como también de esta historia. ¿Por qué? Porque es una exposición muy pequeña, es una exposición que se hizo en 1991 en la Galería Sotavento en Caracas, una galería también privada, y que mucha gente me preguntó, pero ¿por qué tomar una exposición tan pequeña como premisa? Yo decía, bueno, lo que puede ser una nota al pie en el arte venezolano, yo creo también o propongo que puede hacer otros ecos. El primero siendo que es una exposición curada, la única exposición grupal, si no me equivoco, que ya han salido como cuestionamientos. Por ejemplo, me dijeron, no, claro que Roberto Obregón curó otras exposiciones cuando tenía el espacio de Postel, entre ellas uno de Valerie Bradway, y es cierto, pero creo que grupal parece que fue la única. Y al menos me gustaba la premisa curatorial que me contó Sigfredo Chacón en un principio y me dijo, eso, Roberto se sentó y nos dijo, vamos a hacer una exposición que seamos nosotros. Entonces era una premisa afectiva, era una premisa de complicidad, era un nosotros
que él quiso construir justamente con él y sus 4 mejores amigos, que eran, o 4 artistas con los que trabajaba también, o voy a cuestionar la escala de la amistad, con Héctor Fuenmayor, con Sigfredo Chacón, con Alfred Benemoser y con Eugenio Espinosa. Entonces esa idea de un nosotros a mí me llamó mucho la atención, como qué constituye ese nosotros y cómo ese nosotros hace ecos justamente en la historia del arte venezolano. Y los ecos historiográficos están allí, o sea, luego ese mismo grupo se repite con otros 5 artistas más en Caracas 10, que es esta exposición importante que fue concebida como una especie de portaaviones del arte venezolano para públicos internacionales. Luego, ante la muerte de Roberto en el 2003, Obregón, se repite en homenaje a él en creo que 2 o 3 oportunidades, entre ellas en Oficina número 1 en otra, en un envío para la Feria Pinta Miami, creo que de la Fundación Mercantil, es la misma premisa y los mismos artistas, y creo que una vez más. Entonces, ¿qué son estos ecos? ¿No? ¿Qué sucede como de este nombre? Además es un nombre, yo no sé francés, es una palabra en francés que tengo entendido que sirve como en el lenguaje de museos y del arte para colgar cuadros en una pared, pero que me contó Sigfredo que Roberto prefería utilizar como sinónimo de collage, en una de estas cosas, justo arbitrariedades del círculo del arroz. Es un collage como de amigos. Entonces, y además esa exposición tuvo un texto muy interesante de Eugenio Espinosa que se publicó en la prensa en Venezuela, que se llamaba Crochage y algo más, en el que él construía como una especie de líneas conceptuales y artísticas de él y el grupo en relación como con la escena artística venezolana, que además los 5 habían hecho una especie como de paréntesis, digamos, o hiato entre el regreso a la pintura de los 80 y sus prácticas como más jóvenes de los 70. Entonces regresan como con esta idea de acrochage los 5, y yo ahí la tomo como excusa para proponer una especie de grupo paradójico, un grupo en contra de ellos mismos. Ellos nunca se quisieron agrupar como a la usanza de los grupos de vanguardia o los grupos de arte contemporáneo, por ejemplo, de los 70 en México, donde los grupos fueron una configuración como historiográfica y de la escena muy importante para entender esa emergencia de las prácticas conceptuales. Pero ellos justamente regando el camino de obstáculos y regando también como esta idea o atrincherándose en su propio hermetismo más bien, dicen, también nosotros no fuimos nunca un grupo, pero tenemos expo, tenemos manifiesto, tenemos una acción en común. Entonces, a mí también esa idea me la refuerza y me la ofrece Yolanda Wood Pujols, que es una catedrática de Historia del Arte en la Universidad de La Habana, que trabajaba aquí en la Universidad Iberoamericana, y me dice, hay que crear el grupo desde la crítica, porque la acción en común te da una idea de acción grupal. Y yo dije, bueno, vamos, o sea, y esa es como la idea justamente en ese capítulo que se dedica a Crochage, y que de ahí ese nosotros también a mí me da la pauta para entonces también ir construyendo esta relación afectiva, esta atmósfera, también intercambios vitales entre ellos, más allá de las propias obras o del análisis de obra y de la exposición. Entonces, creo que es esa idea del nosotros que me lleva allá, esa idea también que valga la pena proponerla acá, me la ofrece también Taya Rivero en Caracas y me dice, esto es acrochage, o sea, como ahí tiene, esa es la idea, vamos a ver por dónde la llevas. Y esto empezó también justamente, y es el núcleo como em, testimonial del libro, con entrevistas a los 4 sobrevivientes a Crochage, que todos me dieron sus testimonios. Entonces, eso es, digamos, el núcleo que comienza y de ahí empieza como a abrirse esta investigación. Entonces, sí termina siendo muy importante y justo también es una hipótesis crítica que también justamente puede ser desafiada, cuestionada y que entre otras cosas o entre otras tareas pendientes de esa hipótesis me queda algo que me señaló Karen Cordero, que es una historiadora de arte feminista mexicana maravillosa, que me dice, oye, me parece muy interesante justo esa propuesta, pero fíjate que eran 5 hombres alrededor de una escena y de un sostén crítico e institucional constituido casi exclusivamente de mujeres.
entre los que estaba, por ejemplo, Lourdes Blanco, Taya Rivero, en la Neumann Claridad Méndez Sujo. Entonces, ahí hay unas preguntas interesantes, esas dinámicas institucionales en relación con la construcción de género en Venezuela. Y eso queda como pregunta pendiente del libro en relación con este grupo, por ejemplo, y con Caracas 10, que también está un referente muy importante, que es el trabajo de Aixa Sánchez sobre la exposición que hicieron en Desafío de Caracas 10, hecho exclusivamente por artistas mujeres. Son preguntas que quedan allí y que creo que vale la pena como seguir abriendo, seguir cuestionando o seguir pensando si, de nuevo, una nota al pie en el arte venezolano puede hacer estos ecos como interesantes, o estos ecos justamente en la historia. Y hasta aquí llegamos. No, 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 no. No, Recogemos. me Dale, quedé Susana. pensando, me quedé pensando, a ver si puedo, a ver cómo le doy la vuelta. Yo sé, Como estoy fíjate, lejos y no ah, he visto tu libro, a mí se me complica, claro. pero, pero conocí a Roberto y conocí a todos los que Y te están. leí muchísimo, aprovecho este espacio para agradecerte también tu trabajo crítico ahí en campo, digamos, que fue fantástico y provocador para continuar con estos ecos. Entonces, muchas Gracias. gracias. Pero justamente eso es lo que estaba yo pensando. Es- Me imagino que hacerlo a distancia, como tú dices, Claro. sin de pronto tener los archivos que pudieras haber tenido, no lo sé, en Caracas, partiendo de testimonios de otros. Claro, de todos los que has nombrado, conocían a Roberto muchísimo, pero Roberto era una persona difícil, muy, muy compleja. ¿Cómo hacer una historia? O yo no sé si es una historia lo que tú quieres hacer o un acercamiento a la persona y a la obra partiendo de las subjetividades de los que rodearon a Roberto y cómo a partir de las diferentes percepciones de cada quien, eh, bueno, sacaste conclusión. A mí me parece un desafío hacerlo lo que hiciste. Y bueno, ya te leeré, pero de verdad, o sea, ¿cómo reconstruir a partir de las voces? No sé si tenías archivos, es que no No, sé si sí, trabajas con archivos. sí tuve acceso a archivos. Yo me llevé muchísima investigación del CINAP, del Archivo Fernando Echeverry, de la Sala Mendoza, de la Fundación Mercantil. También tuve acceso a ese archivo. Entonces me traje como mucha información de esta, pero efectivamente me encontré con esa idea de decir cada quien tenía una versión diferente, radicalmente diferente de Roberto Obregón, era fantástico. Y yo decía, ¿qué es este personaje? Y mucha gente también como con mucha territorialidad, no, yo lo conocí de verdad, ella no, él no, tú y tú mucho menos. Y decía, no, 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 yo fui su museógrafo, no, yo lo trabajé, no, él conmigo. Y yo decía, bueno, aquí hay alguien que no voy a poder entender jamás, o sea, y creo que justamente construía, esto es uno de sus múltiples círculos, me parece también, ¿no? En los que se guarecía, pero también se revelaba de una u otra manera, eh, en esas contradicciones. Entonces lo que yo también decidí fue introducir quizás una nueva multiplicidad, más que esta versión objetiva o esta versión neutra o esta versión digamos, aparentemente transparente, sino decir una multiplicidad más en este juego de miles de Obregones y miles de Robertos de repeticiones, cada una además ligeramente diferente que la otra, ¿no? Que yo decía, qué extraño y qué maravilloso este personaje Ajá. Pero entonces reconstruiste tú, Roberto Obregón, a partir de, no sé, de tu percepción de los testimonios. Claro, de los testimonios, de las fuentes históricas, de textos como los tuyos, del entendimiento historiográfico también de la relación con la obra y vida. Entonces ahí está esa reconstrucción que aparece en ese libro, espero, como un pétalo más, ¿no? De estos múltiples pétalos. Y por eso retomo también lo de la idea del trabajo de Teresa Mulet, de entender esta idea de repetición
que hace delirio y que se equivoca en el camino y que juega con la multiplicidad y que viene entonces también, como anunciaba un poco Rafael, em, de esa idea de que entonces con los archivos que yo me traje, con la información con la que contaba, con los testimonios y con también la teoría como provocación crítica para entender esto, entonces esto es una especie de libro que construyó su propio archivo y no un libro que salió de un archivo en específico y un testimonio en específico. Entonces yo decía, bueno, esta es la única forma de poder como pararme en este campo de múltiples pétalos y decir, bueno, este es el libro que construyó este archivo también, eso, salvaje, extraño, que se mueve también y que se descoloca y que viene a asumir esa misma idea, y no como verdad, sino como seducción. Y para esto tiene que ver más justamente con este pacto de lectura, con este pacto ético también, con sus lectores y con la historia de decir, proviene de estas fuentes, proviene de estos testimonios, proviene de este lugar de la distancia, proviene de este investigador que toma esta postura. Y entonces, bueno, como lectores podemos decidir si le creemos o no, si decimos, este se quedó con una versión que no era, pero bueno, justamente yo quería revelar también desde dónde se construía esa versión, más allá como eso, solo de ese capricho de uno o dos testimonios o de una o dos fuentes o de una obsesión particular con un artista que puede ser la mía. Sí, claro, ahí estás tocando un punto que es lo que he estado como tratando de rumiar desde el principio de tu conversación, Torribi, y es justamente ese sitio, un investigador y la supuesta pelea con la objetividad del investigador en haciendo historia de esa flor extraña de que hablabas al principio, ¿no? Estamos hablando de una flor extraña que nadie sabe cómo hablar de ella. Y tú como investigador te metes a intentar conversar con ella desde la extrañeza misma del Sí, investigador, ¿no? Es sí, la sensación que tengo que me sí. estás planteando. La flor extraña, la obra de Obregón y cómo me acerco a ella. Claro, me imagino que en tu trabajo en el transcurso de los días, mientras trabajaba y trabajaba, la duda sobre si es un capricho tuyo o no apareció constantemente, supongo yo. Lo Por supuesto. pregunto directamente, como que me digas ese secreto, ¿cómo manejaste esos momentos de incertidumbre? Porque estás tocando un espacio de mucha incertidumbre como investigador. El espacio justo de la incertidumbre se hace un espacio evidentemente, la fragilidad de la incertidumbre, evidentemente el espacio de elaboración, Sí, pienso yo. sí, Creo ahí que utilizo una imagen, en el acto 2 porque el libro, bueno, también para los radioescuchas, el libro tiene tres secciones como claramente identificadas. La primera es ensayo histórico, propiamente dicho, en formato académico, con su aparato crítico, etcétera. La segunda es un guión de teatro de ficción documental que está dentro del texto y está en diálogo con los ensayos históricos. Y este guión de teatro, que es también una excusa para mí para hacer performance, pero eso es otra pregunta, se llama El secreto del arroz. Y ese guión tiene 3 actos y una disección, que es una especie de poema final donde se confunde mi voz con la de Obregón. Y tiene un tercer registro, que es el registro como también gráfico del libro, que no ilustra obras que se encuentran en el libro, sino que también entra en diálogo con esto. Entonces y vamos a revelarle algunas cosas a los radioescuchas y la gente que nos ve desde YouTube. Hay algunos también trampas y hay cosas escondidas. Por ejemplo, aquí hay un pétalo de acuarela que no está identificado, pero no es un pétalo de Obregón, es un pétalo precisamente del artista de Castillo, que es mi socia en este trabajo editorial. Aquí hay un también retrato, el retrato más reciente de Obregón, que estaba obsesionado con los tigres. Esto no es un tigre, es un puma, pero esto es un puma que hizo un artista chinoamericano que se llama Jenny Mao, que es un amigo que está residenciado aquí en México, que me ofreció este retrato más reciente de Roberto. Entonces hay unos juegos, ese es el tercer registro, digamos, de este libro.
Entonces, en esos tres, donde yo más juego precisamente es en la ficción de teatro documental. Y ahí hay una imagen en el acto 2 que yo digo que más que un investigador, yo soy un enterrador, que mientras va cavando fuentes y cavando capas de esa historia, se va enterrando a sí mismo en ese hueco que está haciendo. Entonces, esa era un poco esa incertidumbre de decir, bueno, hasta dónde puedo, pero tenía también que ver con una ética que construyera también esa ficción a partir de una verosimilitud muy importante, en el que yo no pongo justamente, yo no hago ciencia ficción, sino pudiéramos hablar más bien que es una historia de arte especulativa, a partir de fuentes documentales, a partir de testimonios, especulo un poquito más de qué pudo haber pasado, pero con una intención muy clara, que es respetar la imagen. Porque esto lo lee justamente, por ejemplo, lo lee acá una persona que me ayudó muchísimo en esa parte de ficción documental, que es Pepe Romero, un artista del performance también y de teatro, que ha hecho obras de José Revueltas, que tiene un gran trabajo como de guión, y él me decía, aquí en estos actos tiene que haber un respeto a la imagen central que tienes que tomar a partir de la ficcionalización porque el documento te encierra y no te permite respetar la imagen de la que habla. Entonces, esa era un poco la intención. Entonces, una operación que sí requirió de mucha sofisticación y que por lo menos en el caso de la Rosa Enferma fue muy retador, porque era tratar de empezar de que este chisme, digamos, empezara como a tener sustrato documental para respetar la densidad de la obra y no justo transformarla en esto. Entonces era como no me lo puedo inventar y hubo muchas maneras para mí de verificar, entre ellas, por ejemplo, un texto que está por publicarse de Perezorama a partir de archivos de Isaac Chocrón, donde hay justamente datos verificables, digamos, de la relación de colaboración entre Luis Almerón y Afectiva y Roberto Obregón, y en este caso Isaac Chocrón. Entonces, cuando yo encuentro eso y me ofrecen también estas cosas, digo, entonces vamos a entrarle por allí, donde están datos de dónde vivieron juntos, de cuándo, es decir, hay datos muy importantes que comparte Pérez Oramas en ese texto que tuve la fortuna de leer de manera como anticipada y que justo permiten sumar a esta reconstrucción, no como sentarme a ficcionar que Roberto Obregón despertó un día siendo una gallina, pero podía ser también. Bueno, qué maravilla de libro, El Círculo de la Rosa, próximamente en las principales librerías de Caracas. Nos dice Torrivilla que viene una caja por allí. Lo buscaremos para, bueno, para también entramparnos y enterrarnos en este mundo de la Rosa Muerta de Obregón. Torrivilla, qué gusto haberte tenido esta mañana en el programa. Lamentablemente hemos llegado al final. Muchas gracias, un placer por las preguntas tan fantásticas, también por la generosidad de recibirme y de entrar en diálogo con esta propuesta y bueno, agradecido también de esta conversación. Gracias Agradecemos a ti. nosotros también.